Gracias, Fabiola. Como siempre, un gusto estar aquí hablando de este tema. Primero que todo, un honor que se me tome en cuenta en esta materia, dado que en mi labor diaria, de verdad, es en materia civil, pero tengo una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social también. Fui 6 años letrado del magistrado Bernardo Barnelat, que de Dios goce. Y pues la materia laboral no salió de mí, ¿verdad? Incluso en la materia civil se puede tener un poco de visión social, ¿verdad? Que eso es algo que deberíamos tener todos, una materia tan rígida como la materia civil. El tema de las infracciones, ¿verdad? Fue un tema que en el 2001, creo, le interesó mucho a la escuela judicial, cuando yo me encontraba en ese momento como facilitador diseñando el curso de la prueba de materia laboral. En ese momento el doctor Javier Llobet era parte del equipo de trabajo nuestro, y Javier pues fue el que me indicó que yo debería desarrollar esta materia que era interesante, que él la llamó la potestad sancionatoria desde el punto de vista del Estado con respecto a la materia laboral. Después de esa época, que ya van para unos 12 años, me he encargado de desarrollar un importante contenido de jurisprudencia y de normativo en cuanto a esta situación específica. Cuando se me dijo hablar sobre este tema, ¿verdad? Tenía dos posibilidades. Una, desarrollar una pequeña ponencia acerca de el tema, ¿verdad?, que es desarrollado en dos, es un tema importantísimo, pero digamos, el foro en donde se desarrolla es muy limitado, de hecho, bajo mi visión. Los únicos que están interesados en esta temática, ¿verdad?, que es importantísima, reitero, es la Escuela Judicial con su plan de formación para jueces en materia laboral, y otro es la maestría de la UNED. Son dos foros en donde he tenido la posibilidad de implementar esto, y siempre lo digo así porque es un auspicio de estos foros en cuanto a esta materia específica que es compleja, ¿verdad?, que es lindísima, ¿verdad?, porque comprende un híbrido entre lo que es la materia laboral y la materia penal que es muy interesante, ¿verdad?, bajo el planteamiento. Don Marco Amador me facilitó este proyecto, ¿verdad?, que es un proyecto que entiendo que fue presentado en la corriente legislativa de parte de don Eric Briones. Con don Eric me une una gran amistad. Eric y yo trabajamos en algún tiempo también en la escuela judicial, cuando Eric nos ayudó a brindar capacitación a los jueces, sobre todo de tribunales fuera de San José, en esta materia. Entonces lo que hacíamos era que visitábamos sedes, ¿verdad?, y compartíamos con los jueces, dábamos una disertación acerca de cómo veía el tema de la materia de infracciones él y cómo la veía yo, y disertábamos también con un juez de la zona, ¿verdad? El local hacía la situación muy rica, ¿verdad? Y me permitió a mí también desarrollarme y aprender muchos conceptos en cuanto a esto desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, cosa que pues no estoy familiarizado por mi labor. Bajo esa perspectiva, entonces, quiero decir que mi visión acerca del proyecto, ¿verdad?, es la visión primero de un juez, dichosamente de un juez en materia civil, por lo cual muchas cosas de las que diga aquí en materia de infracciones no me pueden causar en ningún momento problemas en cuanto a inhibitorias. Eso es una ventaja, siempre lo digo. Y otro, desde el punto de vista del docente, ¿verdad?, el punto de vista crítico de un docente, ¿verdad?, que eso es lo que pues en mis funciones creo que es lo que hago un poquitito mejor. Trabajemos sobre esto. Entonces voy a tratar de ver cómo manejo este Chuica. No lo sé manejar el Chuica. A ver, enséñameos. Yo creo que es el de las flechas. Sí. No, ¿ves? Mi voz. Mucha tecnología, ya, ok, perfecto, muy amable. Lo que vamos a analizar es ese expediente, ¿verdad?, es que está actualmente en la corriente legislativa, es el 19.130, ¿verdad?, y lo voy a analizar en lo que quepa, ¿verdad?, en cuanto a modificaciones a los artículos de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, y modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, y también la reforma que se pretende hacer en cuanto a las normas del Código de Trabajo, ¿verdad? Vale la pena decir que actualmente este es el tercer proyecto, ¿verdad?, en donde se discuten reformas en esta materia, ¿verdad? El inicial es el ya conocido, ¿verdad?, proyecto que tuvo el veto del Poder Ejecutivo,
en cuanto a la huelga, ¿verdad? Pero materia de infracciones también se toca. Hay otro proyecto, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de ver, y último en cuanto a la materia de infracciones, ¿verdad? Esta norma es una norma, pues, de la ley orgánica del Ministerio de Trabajo, y dice: siempre que se compruebe la violación de la Constitución Política, pactos sobre derechos humanos, convenios adoptados por la OIT, ratificados por la Asamblea Legislativa y demás normas laborales y de seguridad social, la inspección, dice, tendrá la potestad de sancionar administrativamente las infracciones detectadas. Esto ya nos enfoca la nueva directriz o las nuevas visiones que tiene el Ministerio de Trabajo, lo cual me parece interesantísimo, que es algo que Alexander Godínez, en su momento, que fue de los pocos autores que han desarrollado esta materia, de verdad, también con ocasión de una consulta que le hicieron a la Corte Plena en su momento, por ahí del año 92-93, dictaminó acerca de esto, ¿verdad? Y analizaba él, como él venía de su doctorado en España, la situación que pasaba en España, en donde administrativamente es donde se tramitaban las infracciones, no judicialmente como lo vemos nosotros en la actualidad, sino que se tramitaban administrativamente y se sancionaban administrativamente. Esa es la intención del proyecto, ¿verdad? Sacar las infracciones de la materia jurisdiccional y llevarlas a sede administrativa, lo cual me parece genial, ¿verdad? Porque, digamos, es una materia de difícil manejo para los jueces de trabajo, ¿verdad? Evidentemente, porque toca aspectos de sanción y derecho sancionatorio que no son de muy fácil apreciación para un juez que está acostumbrado a una visión más proteccionista desde el punto de vista del trabajador, y aquí tiene que ser proteccionista con respecto al imputado, que es el empleador, ¿verdad? Por lo cual la idea de sacarlo, ¿verdad? Tras de eso también la alta carga judicial que tiene el poder, pues, está tramitando este tipo de causas, ¿verdad? Y también otra situación importantísima, los diversos criterios que hay en la tramitación de esto, que son infinitos, ¿verdad? Porque dependiendo de cada juez de materia laboral o tribunal de trabajo que conozca esta materia, ¿verdad?, vienen los criterios, ¿verdad? Lo cual genera mucha inseguridad jurídica para el usuario, ¿verdad? Entonces la primera intención es esta, ¿verdad?, darle potestad a la inspección y que ellos sancionen administrativamente las causas, ¿verdad? Me parece interesante, y ya hago la colación en cuanto a la violación de la Constitución Política y todo lo que dice y lo que está marcado en rojo, porque es una similitud al voto 5.697 de la Sala Cuarta, ¿verdad? En donde a la Sala, ¿verdad?, se le hace en su momento una consulta de constitucionalidad por parte de un juez laboral de Turrialba, en donde se le discute la posibilidad de hablar de tipos penales abiertos, ¿verdad? Claro, porque aquí vemos que estamos hablando de una situación en donde se habla de distintas infracciones a normas constitucionales. ¿Cuáles? A la OIT, ¿cuáles? A los derechos fundamentales, ¿cuáles? Entonces, digamos, genera un problema desde el punto de vista tipicidad, ¿verdad? Y esto lo analiza la Sala Cuarta mediante este voto redactado por el magistrado querido Luis Paulino Mora, ¿verdad?, presidente de la Corte, en donde él analiza este problema desde el punto de vista de los tipos penales abiertos. Y uno podría pensar, bueno, hay un problema aquí, ¿verdad?, en cuanto a la situación de las conductas que no están tipificadas claramente, ¿verdad? Solo se dice todo lo que sea infracciones a esas normas, pero este aspecto ya lo determinó la Sala, ¿verdad?, al analizar en este voto esta situación, y en forma amplísima, ¿verdad?, pero interesante, ¿verdad?, determinó que todas las infracciones podrían implementarse desde este punto de vista: violación al derecho del trabajo, violación al derecho al salario, a la jornada, al descanso, a las vacaciones, a los derechos sindicales, al derecho a la huelga, a la celebración de convenios, o convenciones colectivas, perdón, derecho de terminación por despido injustificado, fomento de las cooperativas, ¿verdad? La Sala lo que hizo básicamente fue hacer una copia de todos los derechos que venían en la Constitución Política y los mete dentro del marco de la tipicidad, ¿verdad? Promoción a la vivienda popular, derecho a la seguridad laboral, derecho a la preparación técnica y cultural de la persona trabajadora, derecho a la igualdad del salario, establecimiento de la jurisdicción laboral, regulación del trabajo de las mujeres y de las personas menores de edad y adolescentes, creación de la caja y la reinservibilidad de los derechos y garantías sociales. O sea, todo esto puede ser materia de infracción bajo la visión de la Sala Constitucional del año 97, ¿verdad?, que es jurisprudencia vinculante, ¿verdad? Por lo cual el artículo 92 lo que hace es reflejar esto, ¿verdad?, simplemente, y ahora lo voy a comentar, lo refleja y a la vez lo contradice con otra norma que sí establece conductas. Después el artículo dice: excepcionalmente la inspección podrá requerir a la persona infractora correspondiente por escrito, y siempre que no aparezca como reincidente
para que dentro del término que le fije se ajuste a derecho, en aquellos casos en que lo que le prevea la reglamentación correspondiente. Vencido el plazo otorgado, sin haberse cumplido el acta de requerimiento, la inspección impondrá la sanción correspondiente, desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? Dicho requerimiento no recabará recurso alguno, ¿verdad? El requerimiento en cuanto al cumplimiento, ahora vamos a ver en cuanto a la resolución, pero lo importante aquí, y comento simplemente situaciones que en corto tiempo puedo comentar, ¿verdad? Dentro del término que le fije, ¿cuál? ¿Verdad? Tenemos un problema en cuanto a la indeterminación del plazo que se le puede fijar. ¿Cuál va a ser? Dependiendo de qué circunstancias, ¿verdad? Esto desde el punto de vista de un debido proceso, genera un problema en cuanto al derecho de defensa, porque no es clara la norma en cuanto a establecerle bajo qué supuestos y qué plazo debe cumplir la posible sanción o no. Y después el marco de reincidente, porque la reincidencia implicaría tener un control administrativo, ¿verdad?, de si la persona ha sido reincidente o no en la falta, ¿verdad? Y devendría también, reitero, tener un control de todo lo que el empleador o ese supuesto empleador ha incumplido. El tema de mi reincidencia, cuando lo estaba desarrollando, también me llamó la atención en cuanto a las... ¿qué hice? Algo hice, ahora me oigo yo. Sí, algo hice. Pues yo no tengo que, no quiero verme yo, quiero ver la presentación. No importa, ahí Fabiola me lo va a lo que estaba comentando. Daniel se va a encargar de la Daniel, ok. ¿Pero seguí? No. Yo sigo. En cuanto al tema de reincidencia, el tema que me llamaba a mí la atención era el hecho de que usualmente el empleador utiliza como táctica también la constitución de nuevas empresas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, le cambia el nombre a la sociedad, santísimo, yo sigo hablando. Le cambio el nombre a la sociedad y gracias. Gracias, muy amable. El punto es, le cambio el nombre a la sociedad, entonces, digamos, la situación de reincidencia o la situación del empleador cambia. Entonces, ¿cómo controlar el tema de reincidencia cuando ha habido cambio de denominación social y esas situaciones, ¿verdad? Que me parecen interesantes, ¿verdad? Simplemente las llamo a colación. La determinación en cuanto al plazo de traslado, que ya lo comenté, y la no posibilidad de recursos ante la decisión, porque si bien es cierto, es una decisión administrativa, pues tiene que estar sometida a una posibilidad, por lo menos, de poder discutir la comunicación escrita que le está haciendo el inspector, ¿verdad? Ya puedo tocar, digamos, voy a tocar. Sí, lo toco. Ok. Dice, las actas que se levanten las personas inspectoras y los informes que rinden en materia de sus atribuciones tendrán el valor de prueba calificada, sin perjuicio de que se muestre lo contrario. Aquí viene toda una discusión interesantísima que, por lo menos, bueno, a mí me parece interesante en cuanto a la situación o la determinación de prueba calificada en materia laboral, porque nosotros tenemos una norma como el 493 del Código de Trabajo que nos habla más bien de valoración de prueba en conciencia y que ha sido interpretada por la Sala Constitucional en relación con la prueba sometida a la sana crítica. La Sala Constitucional ha dicho, ¿verdad?, que esa norma del 493 no es inconstitucional siempre y cuando, y para mí lo dice que es inconstitucional, pero dice siempre y cuando entendamos que es un problema de sana crítica. Entonces, cuando yo hablo aquí de prueba calificada y le vuelvo a dar carácter de prueba calificada a los informes que rinda la inspección, ¿verdad?, estoy hablando de prueba tasada, entonces estoy violentando ese principio de sana crítica, ¿verdad? Y después resalto esto del tema de la presunción. Dice, esta presunción no exime de realizar las actuaciones necesarias que se muestran en la veracidad. Yo me cuestiono, ¿cuál presunción? ¿Verdad? Porque simplemente dice, tendrá el valor de prueba calificada, sí, pero ¿cuál presunción? O sea, la presunción tiene que ser un hecho generador que me genera algo, ¿verdad? Por lo menos, presumo que hay relación laboral si hay prestación personal de servicios, ¿verdad? Me da una base. En cambio, aquí no tengo ninguna base que me haga surgir una presunción. Simplemente lo llamo a colación, ¿verdad? La Sala Constitucional, en cuanto a esto de prueba calificada, ya tiene criterios también que me parece que se tuvieron que tomar en cuenta para la redacción de la norma. La Sala ha dicho, dice, la condición de prueba calificada no tiene mayor trascendencia dentro de un sistema de libre apreciación de la prueba, como el que impera en materia laboral, de forma que pueden ser discutidas o impugnadas en su totalidad. O sea, no hay prueba calificada, eso es lo que está diciendo la Sala, ¿verdad? Entonces, y el cuestionamiento, reitero, ¿qué tipo de presunción? No se establece un juicio deductivo, o sea, un hecho generador que genere el hecho presunto, ¿verdad?, que aquí nos faltaría. Después, el artículo 139, ¿verdad?,
Dice, toda resolución o procedimiento del ministerio debe ser puesta en conocimiento de las personas interesadas conforme a la normativa vigente que regula la notificación. Evidentemente está hablando de la ley de notificaciones vigente en este país. Tratándose de actuaciones o resoluciones dictadas por las diversas dependencias, las partes interesadas podrán apelarlas por escrito, con efectos suspensivos ante la máxima autoridad ministerial. Aquí viene una situación interesantísima, ¿verdad? La resolución final sí es recurrible, ¿verdad?, ante la máxima autoridad ministerial, que sería el ministro, ¿verdad?, en cuanto a la imposición de sanciones, ¿verdad?, dentro de los 3 días siguientes respectivos a la respectiva notificación. Aquí simplemente son cuestionamientos de forma, son cuestionamientos que me surgen a mí en la forma. Digamos, el problema de la notificación es un problema que también tenemos las autoridades judiciales y más lo conoce un juez en materia plenaria, ¿verdad? Digamos, en el sentido de que puedo discutir incidentes de nulidad, de notificación, situaciones en cuanto a la remerente a la ley de notificaciones. Aquí ups, no toqué nada. Yo no fui. Ok. Que está con vida propia, ella quiere seguir, ¿verdad? ¿Ves? Me hacen a seguir, a veces siga. Yo no soy, vea. No he tocado nada. Dice, bueno, no sé, estaba en el anterior, si me pasan el anterior, alguien, el espíritu que me hizo pasar eso a la que viene, si por favor me lo hace pasar a la que estaba anterior, se lo agradecería mucho. Gracias. No, la anterior. Gracias. Ya se me olvidó dónde estaba. Lo que estaba cuestionando es el tema de la notificación. ¿Por qué? Porque el tema de la notificación y la nulidad de notificación es toda una temática para los jueces de trabajo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se pueda discutir esa nulidad por parte de un organismo, ¿verdad?, como el Ministerio de Trabajo, no habría ningún problema, pero creo que habría que traer una norma en cuanto a las formas, cómo tiene que interpretarse la notificación, que sí tiene el Código Procesal Civil, ni el Código de Trabajo la tiene, pero el Código Procesal Civil sí. Entonces, llamaría la acotación en cuanto a eso, simplemente. Ahora sí voy a la que sigue. Dice, asimismo, contra las actas que comunican la infracción y su sanción por parte de la inspección, procederá el recurso de apelación ante la persona titular de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, con lo cual se agota la vía administrativa, sin perjuicio de que la autoridad titular del Ministerio pueda abocarse en cualquier momento y de manera excepcional su conocimiento. Esto fija todo un régimen de decisión y plano de segunda instancia, lo cual me parece muy adecuado, porque garantiza el principio de doble instancia que, como ya sabemos, ha sido tutelado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional en este país. Transcurridos 2 meses, dice, desde la fecha del acta que comunicó la imposición de la sanción, sin que haya requerido resolución, se producirá la caducidad del expediente. Entonces aquí tenemos otro supuesto interesante, una caducidad administrativa de 2 meses. ¿Verdad? Si transcurre 2 meses desde que se comunicó la imposición de la sanción sin que haya requerido resolución, ¿verdad? Sin que ello impida la iniciación de otro nuevo ciclo inspectivo con identidad, sujeto y hechos y fundamento. Claro, aquí evidentemente la situación es cuando ya el plazo de caducidad va a cumplirse, entonces plum, voy y hago visita y tengo infracción. Y ya es un punto interesantísimo, ¿verdad? Porque, bueno, yo esta materia todo lo llamo interesantísimo. En cuanto a la infracción continuada, si uno puede hablar de infracción continuada, que es todo un tema lindísimo, ¿verdad? Si se puede hablar de que, si hablamos de delitos continuados, podemos hablar de infracciones continuadas en el tiempo y si no posibilidad de prescripción o no, ¿verdad? Aquí es toda una temática, ¿verdad? Que creo que pretende resolver el 139, ¿verdad? Con el aspecto de que impide la iniciación de otro nuevo ciclo. Entonces, ese nuevo ciclo inspectivo, yo le puedo decir, bueno, es que no ha cumplido con lo que le dije anteriormente, entonces le inicio la causa y había una continuidad ya interesante, ¿verdad? Reitero que ese tema no ha sido resuelto y siempre lo explico así, no ha sido resuelto por la Sala Constitucional ni por la Sala Segunda. Evidentemente esto no le llega a la Sala Segunda porque es una decisión que se agota entre un juzgado de trabajo y un tribunal cuando lo tramita de esa forma, ¿verdad? Porque la Corte tiene distintas formas en cómo esto se tramita, ¿verdad? Dependiendo del circuito judicial en que estemos. Si hay juzgados de trabajo, ¿verdad? Y no hay tribunales de trabajo, entonces el juzgado de trabajo se encarga de tramitar la infracción, ¿verdad? De hecho, el juzgado de trabajo es de menor cuantía y la conoce en apelación el juzgado de trabajo de mayor cuantía. Eso cuando no hay tribunal de trabajo. Cuando hay tribunal de trabajo, el tribunal de trabajo se encarga de conocer la infracción con apelación, aunque suene extraño, ante el juez de trabajo. O sea, un tribunal de trabajo decide y un juez de trabajo es el que se encarga en segunda instancia, valora eso.
No me digan cómo, pero sí pasa, ¿verdad? Son situaciones interesantísimas, ¿verdad? De esta materia, ¿verdad? Aquí lo someto a colación esto, lo de la caducidad, ¿verdad? Me parece interesante. Reformas a la ley orgánica del Poder Judicial, dice, en materia de trabajo, ya estamos aquí implementando reformas a esta norma. En materia de trabajo, los juzgados de menor cuantía conocerán los procesos ordinarios de trabajo, cuyo monto no exceda la suma fijada por la Corte. Ello sin perjuicio de lo dispuesto por la ley respecto a los tribunales colegiados de trabajo de menor cuantía. Sí, claro, está haciendo la diferencia, ¿verdad? Porque los juzgados de trabajo de menor cuantía en este país conocen hasta la suma de 3 millones de colones y ya después de ese monto la cuantía corresponde a los de mayor, y salvo también las situaciones de los tribunales de trabajo de menor cuantía. Ahora, no sé, y es una duda que tengo, no sé por qué esta reforma, ¿verdad? No sé por qué implementar esa reforma, porque creo que en el sistema y en el desarrollo del trámite no tiene nada que ver en el desarrollo del proceso, pero bueno, lo analizaré después. En cuanto al Código de Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Modifica el artículo 101 para incurrir en una sanción que me parece así, y la voy a discutir desde el punto de vista de votos de la Sala Constitucional, ya un criterio reiterado de la Sala que no es posible, ¿verdad? El artículo 101 que se pretende reformar dice: las violaciones por acción u omisión de las disposiciones contenidas en los artículos tal, ¿verdad? Y está hablando de este código, ¿verdad? En las cuales incurre la persona empleadora, constituirán faltas y serán sancionadas conforme a los artículos 615 y 616, y eso no hay ningún problema. Aquí simplemente lo que estamos, por decirlo así, es incorporando una conducta delictiva más desde el punto de vista de la sanción interesante. Lo que pasa es este problema, ¿verdad? Y que es toda una problemática en esta materia. Dice, las personas físicas o jurídicas condenadas por haber incurrido en las faltas previstas en el párrafo anterior, y ya, aquí tenemos el primer problema. Estamos hablando de, vamos a ver, conductas que la Sala Constitucional ha discutido que son basadas en culpabilidad. Y la culpabilidad es un criterio de imputación subjetivo. Entonces, cuando yo hablo criterio de imputación subjetivo, no tengo por qué meter a personas jurídicas. ¿Cómo le imputo yo subjetivamente a una sociedad? ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando de un tema que la Sala ya se refirió hondamente en cuanto a este tema, y dijo que a las personas jurídicas no se les puede responsabilizar desde el punto de vista de culpabilidad, se les puede responsabilizar solidariamente, que es otra situación, ¿verdad? Pero son los supuestos en donde yo logre determinar culpabilidad del infractor. Eso es lo primero que tengo que determinar. Aquí la norma dice, da por entendido que yo puedo sancionarlas independientemente del tema, o sea, que pareciera que yo puedo partir de la premisa de que puedo tener como imputada a una sociedad, cosa que es muy discutible desde el punto de vista de la culpabilidad, ¿verdad? Es un aspecto de, creo yo, de responsabilidad solidaria, pero siempre ha sido un tema en discusión. ¿Por qué? Porque evidentemente el empleador también puede tener sociedades y desarrollar su empresa a través de sociedades. Entonces el tema de la discusión de la culpabilidad es un aspecto que siempre en las infracciones se discute. ¿Por qué? Porque, digamos, se le hace la prevención al gerente, ¿verdad? El gerente llega y pues debería ser el imputado, ¿verdad? Pero no, nosotros dirigimos la acción contra el presidente de la sociedad. Entonces el presidente de la sociedad llega y rechaza los cargos porque nunca conocí acerca de la visita. Al llegar al momento ya del debate, el Tribunal de Trabajo o el juez de trabajo se encarga de determinar, ok, ¿tuvo conocimiento? No tuvo conocimiento, ok, perfecto, no hay infracción. Y no hay culpabilidad. ¿Cómo le va a imputar algo si no tuvo conocimiento? Entonces, y se va el tema de la persona jurídica, ¿verdad? Que es un tema que, reitero, no se ha sometido al estudio de los antecedentes de la Sala, ¿verdad? Y que son interesantes en esta materia. Yo simplemente hago a colación, es un voto del 93. Ahí la Sala en forma muy clara establece los criterios de imputación que se pueden aplicar en materia de infracciones son de naturaleza subjetiva y no objetiva. Voy a hacer un breve resumen del voto. Simplemente lo que hace la Sala es discutir la posición de un recurso de amparo que le plantea un gerente del Banco Nacional de Costa Rica porque lo sancionan por el solo hecho de que es el gerente del Banco Nacional. Entonces la Sala le dice, no, momentito, usted por ser gerente no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque estoy imputando objetivamente responsabilidad solo por el cargo. No,
usted me tiene que interpretar que usted fue negligente, imprudente o que dolosamente infringió un criterio de culpabilidad, imputación subjetiva. Y ya después de ahí, superado ese tema, podemos entrar al tema de la responsabilidad solidaria. Pero si no, no puedo entrar a ese tema, ¿verdad? Ese tema se obvia aquí y se obvia en distintas situaciones de la norma que se pretende modificar en el Código de Trabajo. Pero hay jurisprudencia de la sala. 5 minutos, santísimo. Bueno, ok. Trataré de ir más rápido. No, tranquila. No. Bien, porque ya voy a entrar a quizás la parte más álgida. Las reformas al Código de Trabajo, ¿verdad? Al trámite. Dice, esto creo que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Ni siquiera me voy a detener en eso. Lo que estoy marcando, ¿verdad? Es la situación esa de los tipos penales abiertos, que ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Que la Sala Constitucional ha dicho que eso es factible, ¿verdad? Perfectamente, ese tipo, en esta materia, ¿verdad? En materia de infracciones. En otras materias han sido más restringidos, pero en materia de infracciones la Sala ya ha discutido desde el 97 que eso es posible, ¿verdad? Que sin determinar conductas claras, yo puedo extraer de ahí situaciones en donde puedo sancionar. Eso ya lo dijo la Sala, ¿verdad? Dice, las faltas nacen a la vida jurídica, y esto es importantísimo en cuanto al plazo de caducidad, nacen a la vida jurídica desde el momento en que se produzcan, desde que se produzcan. No obstante, para ser sancionadas, el plazo de caducidad comienza a correr desde el momento en que se denuncien o se levante el acta que comunica la infracción o su sanción. ¿Ya? Ese plazo de caducidad sería el que vimos cuando vimos los 2 meses, ¿verdad? Entonces, ese plazo de caducidad comenzará a correr desde el momento en que se denuncien o se levante el acta. Entonces, bueno, está bien, evidentemente lo que queremos es proteger desde el punto de vista de la infracción, ¿verdad? No es de que se produce, sino el momento en que se denuncia, ¿verdad? Entiendo la posición. Habría que ver el punto. La imposición de las sanciones en contra de la normativa laboral nacional como internacional corresponde a la autoridad administrativa competente, claro, para hacer remisión a todo lo que dijimos de la ley orgánica del Ministerio. En el caso de que sea detectada una infracción a la ley de trabajo, se deberá comunicar a la Inspección de Trabajo para que instaure el procedimiento, ¿verdad? O sea que si el juez, desde el punto de vista del proceso laboral, se da cuenta de eso, pues se lo remite al Ministerio, ¿verdad? Situaciones aquí, nada más, tipos penales abiertos y plazo de caducidad que no está establecida en la norma, no, deriva del código, perdón, de la ley orgánica del Ministerio, ¿verdad? Pero debió establecerse ahí, me parece, por ser una norma de trámite, ¿verdad? Sí, aquí interesantísimo esto, ¿verdad? Porque también se rompe el principio de la denuncia y la acusación, que era toda una problemática para los inspectores, ¿verdad?, de la Caja y del Ministerio, cuando plantea, ¿qué es lo que hago yo? ¿Plantear denuncias o plantear acusaciones? Porque la norma actual hace esa diferencia, ¿verdad? Y voy a hacer aquí no me queda tiempo, pero no importa, voy a hacer un breve... Ok, gracias. Voy a hacer referencia al por qué esa diferencia de denuncia y acusación. La denuncia y acusación obedece a que nuestro Código de Trabajo, cuando se implementa, el único marco de referencia que tiene es el Código de Procedimientos Penales de 1910, y el Código de 1910 sigue esa diferencia entre denuncia y acusación, ¿ya? Y claro, porque si uno analiza la norma, existía una diferencia entre si acuso o denuncio, ¿verdad? Entonces, que ahora no existe. En la actualidad, evidentemente, en contradicciones no existe esa diferencia conceptual, ¿verdad? Pero como el código sigue esa situación, el problema, ¿cuál es en la actualidad? El recurso. Porque dice que solo puede recurrir la parte que acusa, no la que denuncia, ¿verdad? Entonces, esas diferencias en cuanto al recurso, pues, en mi criterio, ¿verdad? Yo por lo menos, en mi criterio, es una diferencia que no debería ni existir, porque básicamente, lo que pasaría sería, a pesar de que el Ministerio fue el que acusó o denunció, como quieran ustedes llamarlo, porque es una diferencia básicamente conceptual, ¿verdad? Y la norma dice, no puede recurrir, entonces, ¿quién va a recurrir si no se sanciona? Evidentemente el legitimado tiene que ser el Ministerio, y el Ministerio se tiene que potencializar ese derecho de tutela a los trabajadores, por lo cual esa diferencia entre denuncia y acusación no tiene ninguna razón de ser para efectos del recurso ante segunda instancia, ¿verdad? Ese es mi criterio, ¿verdad? Pero simplemente a los alumnos siempre les explico las dos posibilidades. Pueden hacerlo de esa forma, les digo yo, o pueden hacerlo como como lo digo yo, que no implica que esté bien, puede ser una posición hasta loca, pero también podemos utilizar el criterio que Corte Plena mantuvo desde el 92 con la posición de Alexander Godínez y don Bernardo Van der Lat,
que seguía en la situación que no, que había una diferencia clara procesalmente hablando y que no se podía recurrir. Simplemente dice que quién puede recurrir y evidentemente ahí está, quién puede denunciar, ¿verdad? Y ahí están incluidos todas instancias públicas, ¿verdad? Y eso es lo que me parece esencial, ¿verdad? Elimina diferencia entre denuncia y acusación, que ya es todo un avance, ¿verdad? Y los efectos procesales de lo mismo, ¿verdad? Dice la denuncia deberá hacerse ante la inspección del lugar donde se comete la falta y en su defecto cualquier oficina regional, la cual trasladará la misma donde corresponda por competencia territorial. Bueno, es una discusión que no debería estar aquí, porque lo que está fijando es la competencia de la inspección, no del órgano jurisdiccional. Entonces no sé por qué una norma así tiene que estar en el Código de Trabajo, debería estar en el del Ministerio, y no la veo en la del Ministerio, pero bueno, está aquí. Las personas inspectores de trabajo son los agentes ejecutivos del Ministerio, tampoco eso le interesa al juez, ¿verdad? Que sean ellos, que sea la ley orgánica la que establezca eso, ¿verdad? Al juez no le interesaría este problema, ¿verdad? En caso de encontrar desobediencia, dificultad o resistencia en el ejercicio propio de sus cargos, que evidentemente se va a encontrar, ¿verdad? Es el inspector visitando, acudirá ante la autoridad judicial para que sancione, ¿sí? Mediante la figura que aquí la pongo de la desobediencia, el 307 del Código Penal. Bueno, las personas inspectoras de trabajo para los efectos del artículo anterior podrán requerir mediante acta solicitud de información por medio de sistemas de comunicación telegráficos. Bueno, imagínense esto, ya no, yo creo que ni en el museo hay de esos ya, pero bueno, puede ser. Electrónicos, eso sí hay muchos, facsímiles y similares, ¿verdad? Siempre que tales medios permitan confirmar la recepción o bien visitar de conformidad con los convenios y recomendaciones internacionales que les facultan previa identificación las empresas a toda hora del día y de la noche, ¿verdad? Siempre y cuando sea necesario. Deberán igualmente entrevistar solo o ante testigos al personal trabajador del establecimiento y solicitar toda clase de documentos y registro a que obliga la normativa. Eso es potencializar al inspector, lo cual me parece genial, ¿verdad? Porque se necesita una norma así, que les permita hacer todo eso. Cuando detecten existencia de peligro, y lo resalto, ¿qué es existencia de peligro? Mi primera pregunta. Para las personas dentro de un centro de trabajo, no sé, ¿por qué puede haber peligro? No sé, es que el peligro puede ser por distintas formas, ¿verdad? No sé qué se podrá hacer eso. Que por su condición no deba ser de riesgo y no cuente con la póliza respectiva, aquí sí me mete un poco, ¿verdad? Porque me habla de póliza. Entonces, podría concretar uno ese peligro, ¿verdad? Pero se dan como medida cautelar previa ante la Dirección Nacional de Inspección a ordenar el cierre de las áreas en donde existe el peligro. O sea, veamos lo que estamos haciendo, que me parece interesante, ¿verdad? Potencializarle a la inspección para que, como medida cautelar, pueda ordenar cierre de áreas, ¿verdad? Esto les va a encantar a los jueces contenciosos administrativos, ¿verdad? Porque evidentemente, cuando yo ordene esto, lo primero que va a hacer la parte es acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, a pelear, ¿verdad? Y a pedir una suspensión de la medida cautelar. Esa es una discusión que en la actualidad se da, ¿verdad? Casi todos los sancionados en materia de infracciones, ¿qué es lo que hacen en la actualidad? Acuden a la vía contenciosa. Eso es, incluso fue algunos puntos que discutimos en clase, eso es siempre, claro, porque a la gente se le da el recurso, que me voy al contencioso y puedo pedirle al juez contencioso, como medida cautelar, hasta incluso en forma oral, suspéndame la aplicación de la sentencia de un juez de trabajo en materia de infracciones. Eso se da todos los días, es lo que tiene un juez contencioso en la actualidad, ¿verdad? Yo creo que me falta poco, Fabiola. Creo yo. Impondrá a las personas infractoras mediante acta la sanción respectiva, no obstante podrán requerir a la persona infractora por escrito para que dentro del término que se le fije se ajuste a derecho. Está bien, que es corregir la falta en sí. En caso de incumplimiento de los actos prevenidos, se impondrá mediante acta de notificación de infracción y sanción las sanciones correspondientes y ordenará la ejecución de las acciones que procedan conforme a la ley, ¿verdad? En caso de la inspección resuelva imponer sanción, lo comunicará mediante el acta respectiva. La presunta persona infractora podrá formular su oposición mediante recurso de apelación, que ya vimos que es un recurso de apelación ante la dirección. Bueno, aquí está. Debiendo imponerse entre el mismo plazo de tercero día ante la autoridad titular de la Dirección Nacional de Inspección, el que contará desde el día siguiente la notificación de dicha acta. Lo resuelto por la autoridad agota, sí, eso también lo dijo la ley orgánica, ¿verdad? La vía administrativa. No obstante, y aquí le dejamos abierto esto, y de manera excepcional podrá abocarse a conocer lo resuelto, la autoridad titular del ministerio. Entonces, ¿en qué momentos? ¿Cuándo? No se concreta, ¿verdad? Solo dice de manera excepcional, ¿verdad? Le da una potestad, pero sin restricciones.
no es una técnica adecuada de redacción normativa. El 578, las personas interesadas pueden acudir a la vía contenciosa administrativa. Aquí está claramente lo que acabo de explicar anteriormente, de conformidad con el precepto del Código Procesal Contencioso Administrativo, siempre que la totalidad de las multas impuestas superen el monto establecido para acceder a los juzgados de trabajo. ¿Y cuál es el monto establecido para acceder a los juzgados de trabajo? ¿Ustedes saben cuál es? ¿Ninguno? Ninguno, porque puede acceder a un juzgado de trabajo de menor cuantía cobrando 5 pesos. Puede acceder a uno de mayor cuantía, mayor de 3 millones. Entonces, ¿cuál es el monto establecido para acceder? No existe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cualquier sanción que usted me imponga, ¿verdad?, puedo ir a lo contencioso. No hay monto establecido para acceder a los juzgados de trabajo, ¿verdad? Salvo que yo pueda interpretar, y ahí tendría que interpretar que lo que está refiriéndose es a juzgados de trabajo de mayor cuantía. Entonces está hablando de 3 millones, ¿verdad? Y ya me imagino lo que eso va a conllevar. Si me está limitando el acceso a la justicia desde un punto de vista de monto, de violación a un principio de tutela judicial efectiva, ¿verdad? No me puede limitar así. Bueno, una vez comunicada por parte de la autoridad judicial o al proceso al ministerio, quedará en suspenso hasta la etapa en que se reencuentre la ejecución, hasta tanto no se resuelva definitivamente en sede judicial. Entonces yo me pregunto, ¿verdad? Si queda en suspenso, ¿cómo queda la prescripción de esa falta? ¿Está suspendida o no? ¿Se puede haber prescripción o no? ¿Hay caducidad o no? Toda esa discusión, ¿verdad?, genera sí, uno diría, sí, está suspendida, pero ¿hasta cuándo puede ser esa suspensión, verdad? Por lo menos también los márgenes de suspensión que procesalmente se dan tienen un plazo, ¿verdad? Bueno, aquí es mi pregunta, ¿a qué se refieren? Diferencia entre mayor y menor cuantía y ese efecto de la suspensión con respecto a la prescripción. Yo no sé si paro ya, me faltan como 3 o 4 normas, pero son demasiado lo que va. Todo el mundo, ella dijo que siga, pero no sé. Usted manda, usted es la que manda, usted es la jefa. Ok, gracias. Gracias al público. Sí, porque... Bueno, las actas de notificación... Sí, yo sé. De negociación colectiva. Sí. Las actas de notificación de las sanciones o de prevención se ajustarán a fórmulas que establezca la Dirección Nacional de Inspección, pero en todo caso mención expresa del derecho a formular recursos y a su término cuando corresponda. Sí, es una norma. El procedimiento inspectivo será privado, ¿verdad? Entonces, solo sus partes y sus representantes, claro que eso es romper toda la tradición de publicidad que tiene en la actualidad, ¿verdad? Ahora son públicos por aquello, ¿verdad? Pero digamos, el problema es que son públicos, pero digamos, como se desarrollan, los tribunales de trabajo sí tienen esa posibilidad de hacerlos en una sala de debate, los jueces de trabajo no. Entonces, si los hicieran públicos, ¿verdad? Pero esa posibilidad ahora se cambia, ¿verdad? Que sea privado. Lo cual limita la participación, porque dice que solo las partes y sus representantes y cualquier abogado o organización de trabajadores autorizadas por las partes tendrán derecho a cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir certificación de la misma. Claro, eso sucede, ¿verdad? Porque, como ustedes recuerdan, muchas veces en la discusión de cargos de elección popular se ven esos expedientes, ¿verdad? Y se nota si una persona ha sido sujeto de infracciones a la ley de trabajo o no, ¿verdad? Ahora, como es privado, entonces no va a tener esa posibilidad de tener ese conocimiento, ¿verdad?, que puede llegar a la audiencia pública, ¿verdad?, para saber si ha sido sancionado o no una persona que, estoy vacilando, ¿verdad?, que está ofreciendo su cargo para ministro de Trabajo, ¿verdad?, y podría estar sancionado, ¿verdad?, pero bueno, ok, vámonos, porque no avanzas, ok, sí. Las personas inspectoras de trabajo, una vez iniciado el procedimiento, no podrán dejarlo sin efecto, sin previa autorización de sus superiores, y durante el desarrollo del mismo incorporarán cronológicamente, sucesivamente y ordenados los documentos, testimonios, actuaciones, la forma de llevar el expediente, ¿verdad? Y la custodia del expediente será responsabilidad del competente en la fase del procedimiento, ¿verdad? Aquí esta norma es lindísima. El cómputo, la suspensión, la interrupción y demás extremos relativos a la prescripción y caducidad se regirán en cuanto no hubiera incompatibilidad con este código, por lo que sobre esos extremos dispone el Código Civil. Entonces, si metemos caducidad ahí, ya tengo un problema. La caducidad en materia civil, en el Código Civil, por lo menos, que ahí donde me remiten, ¿verdad?, me dice a caducidad civil, no está regulada para supuestos como estos,
No tiene una norma así en el Código Civil. Entonces, digamos, la única caducidad que yo veo posible es la de la ley orgánica, ¿verdad? Pero, digamos, no me habla de caducidad en cuanto a los efectos de la sentencia, ¿verdad? Ni me habla de, aunque aquí a Eric sí se le ocurrió, ¿verdad?, meter este punto interesantísimo, ¿verdad?, que siempre lo discutíamos él y yo, en cuanto a la prescripción de los términos de 10 años, ¿verdad? Dice, los derechos provenientes de la sentencia por resolución administrativa impositiva de multa prescribirá en el término de 10 años, que se comenzará a contar desde el día en que la sentencia quede firme. Esa era toda una discusión conceptual para poder hacer eso, pero me parece, bueno, no sé, me parece bien, por lo menos se establece ya esa duda, que los jueces de trabajo la tenían en todos los árbitros, ¿verdad? Si se da una prescripción mercantil, si se da una prescripción civil, si son 10 años, si puedo aplicar esto, si puedo aplicar prescripción penal, si puedo aplicar el 84 del Código Penal, toda una discusión era este tema, ¿verdad? Que aquí se zanja, ¿verdad? Interesante esto porque le dice al juez, perdón, le dice al inspector, ¿verdad?, al órgano, cómo debe apreciar la prueba, ¿verdad?, acudiendo a criterios lógicos, de experiencia, ciencia, correcto entendimiento humano y principios legales. O sea, básicamente le dice cómo argumentar el fallo. Estas normas sí son interesantísimas y buenas, porque por lo menos te dan un parámetro de cómo tiene que venir una sentencia, ¿verdad?, con criterios lógicos de experiencia, ciencia, etcétera. Por lo menos le da la pauta de cómo tiene que fallar un asunto, ¿verdad? El silencio de las reglas se aplicará supletoriamente, y aquí cambia, porque en lugar de supletoriamente aplicar norma penal, se aplica Ley General de Administración Pública, principios emanados de la Sala Constitucional y el Código Procesal Contencioso Administrativo. Entonces ya cambiamos de norma supletoria, ya no es penal, ya es contenciosa. Entonces eso genera toda una problemática, ¿verdad?, también en cuanto a cómo se va a interpretar esto, ¿verdad?, porque los plazos de la caducidad y la forma de interpretar la norma desde el punto de vista contencioso es otra, no sancionatoria y distinta como lo hace el juez penal, pero es una forma de ver distinto el proceso. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación que conste en resolución firme o infracción a la ley de trabajo emitida por el ministerio, ¿verdad? Dice ejecutivamente, y aquí tengo la duda en cuanto a esto, ¿verdad? Solicitado el cumplimiento por parte de la inspección, la autoridad judicial decretará inmediatamente el embargo de bienes que sean suficientes para asegurar el pago del debido y las costas de la ejecución, toda conformidad con la ley respectiva para el cobro de títulos ejecutivos, o sea, ley de cobro judicial. Pero lo que le está remitiendo aquí, y si nos damos cuenta de eso, lo estamos remitiendo a un proceso monitorio, porque estamos hablando de títulos ejecutivos, no estamos hablando de ejecución de sentencia, que debería ser lo adecuado, porque si tengo una sentencia administrativamente ya firme, ¿qué es lo que tengo que hacer ante el juez? Que es el que tiene la posibilidad de embargar, ir a, ¿cómo se llama?, el proceso de ejecución de sentencia, que sería lo más fácil. Pero si hablo de títulos ejecutivos, estoy hablando de monitorio, con audiencias de 15 días, con prescripciones que puedo alegar todavía ahí, ¿verdad? Entonces, eso es complicado lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Si hablamos del título ejecutivo, porque es una remisión a la ley de cobro judicial. La imposición de sanciones no libera a las personas infractoras del cumplimiento de los actos u omisiones que las motivaron, debiendo la inspección de trabajo acudir dentro del tiempo que considere conveniente a verificar que no subsista la falta, ¿verdad? Claro, es la obligación de estar visitando el lugar, o sea, que no pudiendo exceder de plazo de 6 meses. O sea, si hice la visita y ya está incluso establecida la sanción, tengo que ir porque puede ser que el hombre o ella siga en la actividad, ¿verdad? Queda a salvo el derecho de las personas trabajadoras para acudir a la vía ordinaria, para que se restituyan los derechos violados, la reparación del daño causado y junto con las medidas necesarias que conduzcan a estas fines. Eso es muy correcto lo que se está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque antes, en la actualidad, los jueces de trabajo dictan esas resoluciones porque en las infracciones se puede hacer eso. Se ordena restituir los derechos violados, la reparación del daño causado, y quien está denunciando es el inspector. Entonces, no estaría legitimado para pedir la reparación de un daño causado a la persona, porque ¿cómo va a representarla al trabajador, digamos, por ejemplo, el pago de salarios? O en el caso del pre y posparto, ¿cómo va a estar legitimado para reclamar ese pago si no tiene ningún tipo de representación con respecto a la trabajadora? Y así lo ordenan los jueces de trabajo, ¿verdad? Lo cual es un problema desde el punto de vista de la ejecución. Yo, Fabiola, lo dejaría aquí porque me quedan unos más, pero mejor, unas 2 me faltaban. Nada más los cálculos, y esta que ya la comenté sobre la responsabilidad solidaria, ¿verdad? Y eso sería todo. Sí, no me abuso.
Nada más voy a poner muchas gracias por aquello de... Ay, ya se me fue.